Bien, hermanos, sabemos los que venimos al culto regularmente los domingos, sabemos que estamos llevando la clase de Santiago, ahí están atentos, ¿no? Santiago, San Mateo. Bien, hermanos, y así como nuestra vida comenzó en Cristo Jesús, también llegaron las dificultades, llegaron las pruebas, llegaron las aflicciones y llegaron un sinfín de cosas conjuntamente con el Señor. Pero por amor al Señor y por ser seguidores de Jesucristo, nosotros estamos dispuestos y preparados para esas batallas, hermano. Así debemos estar. Bien, vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito, que nos da, Señor, este momento para poder, Señor, hablar de tu palabra, para poder, Señor, hablarlo del Espíritu, Señor. Que en este momento, Señor, nos guíe en todo momento, que estemos constantemente concentrados y centrados en la lectura y en la exposición, Señor, y en la prédica expositiva que vamos a hacer en este momento. Gracias, Señor, por habernos comprado por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, quien por nosotros, Señor, murió, pero hoy vive y reina, Señor, en nosotros los creyentes, Señor. Padre bendito, gracias por haber puesto esa propiciación en Él. Gracias por habernos salvado, Señor. Hoy, por tu amor, por tu misericordia, estamos aquí, reunidos todos como iglesia, como congregación, como cuerpo de Jesucristo, Señor, para poder, Señor, glorificarte, adorarte y enaltecer tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a tener un tema muy importante. Un tema muy importante que la iglesia debe tomar muy en serio y debe tener en cuenta siempre. Y es que este tema importante no es causa de solamente la iglesia pasada, la iglesia la iglesia primitiva en este caso, sino también es causa de la iglesia que hoy en día acontece. Y así como Dios no cambia, la iglesia tampoco, hermanos. La iglesia tampoco. Claro que ya no padecemos persecuciones, pero si estuviéramos padeciendo persecuciones, hermanos, pero hoy en día, mejor dicho, se han reemplazado las persecuciones por los acontecimientos que puedan pasar a cada uno de los cristianos, como por ejemplo los sufrimientos, ¿no? Las tribulaciones, las preocupaciones. Pero nada de eso, hermanos, se compara a lo que la iglesia primitiva pasó en aquel tiempo. Una persecución sangrienta, una persecución que tal vez nosotros lo hayamos podido ver en películas, ¿no? Pero en carne propia no lo hemos vivido. Pero la iglesia primitiva que siguió a Jesucristo sí lo pasó, hermanos. Y hoy día vamos a encontrarnos con una de esas historias que nos va a hacer a nosotros, la iglesia de hoy en día, caracterizarnos también por esa misma historia. Y esa historia, hermanos, habla de un tema muy importante, de una virtud que la iglesia hoy en día es escasa en practicarla. Por ejemplo, el tema de la paciencia. El tema de la paciencia. Si me dejan un ratito ubicarme, mientras vamos ubicando, por favor, Santiago capítulo 5, 7 al 11, ¿ya? Santiago 5, del 7 al 11. Vamos a leer, hermanos. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a estudiar de ella. Santiago 7 al 11. Tomamos lectura. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor
se acerca. Gloria a Dios por eso. Verso 9. Hermanos, no os quejéis, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esto es, los profetas del Antiguo Testamento también. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí nomás, hermanos, la lectura. Ya podemos sentarnos, muchas gracias. Termina diciendo, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, para poner en contexto de esta lectura que estamos dando, esta historia que está aconteciendo con el pueblo de Dios, bueno, voy a contar un poco de la historia y el contexto que está pasando a la iglesia en ese momento. Hermanos, ustedes saben que como cuenta en Mateo, Lucas, ¿no?, en los evangelios, la iglesia de Dios, de Jesucristo, cuando empezó a hacer el ministerio, hubo muchos seguidores. La gente se añadía de 6,000, 5,000, de 3,000, de a 2,000, pero se añadía gente en gran multitud. Entonces, no faltaban allí los que iban a ir en contra de esta multitud de personas. Y estos son los que querían poner, digamos, un alto al evangelio de Jesucristo que estaba pasando en esos tiempos. Y por ejemplo, la iglesia de ese momento, como vieron que se añadía de 3,000, 4,000 a 6,000, pues no vieron mejor forma los opositores de poder hacer frente a ellos, de tal manera que ya los que tenían alto nivel económico, los ricos, y ahí en el capítulo 5 lo podemos ver si podemos leer, ya los ricos estaban tratando en principio ya estaban fastidiados con esta gran multitud de personas, pero además de eso estaban en contra del evangelio de Jesucristo, de tal manera que ya los obreros, que eran los creyentes, o mejor dicho, los siervos de estas personas, ya no eran remuneradas, les habían quitado el dinero, y era la única solvención económica que en aquel momento tenían, como por ejemplo el oro, ¿no? A través de eso, hermanos, alimentaban, así como hoy en día también alimentamos a nuestras familias, ellos también hacían lo mismo, solventaban a sus familias, pero estaban padeciendo necesidad. Y mira que dice en el capítulo 5, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué fuerte, ¿no? 2, vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero yo te digo, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor ya se enteró de lo que ustedes están haciendo. El Señor ya sabe lo que ustedes están haciendo. Y yo les digo, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y en el 6, mira lo que dice, habéis contado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Había un pueblo de Dios en estos tiempos, hermano, que estaba sufriendo
sufriendo de necesidades económicas, incluso podría decirse de justicia, porque no había una persona quien podría hacer frente a estas personas que estaban atacando al pueblo de Dios. De tal manera que estos hermanos de la iglesia primitiva, por el Evangelio de Jesucristo, resistieron a todo tipo de acechanzas del maligno, porque las acechanzas del maligno también se vienen por algunas cosas que el mundo hace con el pueblo de Dios. Así acecha el maligno, hermanos. Miren, entonces, entrando en el verso 7, hermanos, el autor de la Reina Valera 1960 titula "Sed pacientes y orad". Hermanos, la paciencia es una virtud que hoy en día la iglesia también está perdiendo. La paciencia es una virtud que hoy en día la iglesia, hermanos, está perdiendo y está careciendo de paciencia hoy en día. Todo el mundo vive envuelto de problemas y no pueden salir de esos problemas porque no son pacientes. De tal manera que ya no ansían ni la venida del Señor, ni esperan pacientemente la venida del Señor, sino oponen sus propios juicios, sus propios pensares, sus propias sabidurías para resolver problemas que solamente el Señor las puede resolver. Y estamos viviendo, hermanos, en un día en el que el cristiano quiere resolver los problemas a su manera. Quiere resolver los problemas con su propio juicio. Estamos viviendo hoy en día el problema de la jactancia de los creyentes en ser más sabios que Dios. Hermanos, tengan paciencia. El Señor es paciente con ustedes. Mira cuánto tiempo te ha soportado de pecador. Mira cuánto me has soportado a mí de pecador. Seamos pacientes, hermanos. La paciencia es una virtud que solamente los que ejercitan eso son los que están preparados para hacer frente al pecado. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira, acá el autor nos pone una comparación con un labrador. Y mire lo que dice. En el verso 7, hermanos, en el punto después, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, el Señor ha hecho este universo de tal manera de que tanto la creación humana, tanto la fotosíntesis, por decirlo así, también la plantación, y así también como la fauna, que son los animales, todo tiene su tiempo de espera. Usted no nace así en un chasquido. Usted espera 9 meses para nacer. El Señor es el único que puso en la tierra esos parámetros, hermanos, esas reglas, que todo demanda un tiempo. Todo demanda un tiempo. Para que también los vegetales se reproduzcan, tienen que realizar un proceso que se llama la fotosíntesis. Y de esa manera, mire cómo es Dios, que nos hace también a través de eso dar el oxígeno a nosotros los seres humanos. Hermano, cuán poderoso es Dios y cuán grande es Dios para hacer todas estas cosas tan coordinadamente. Pero también todas estas cosas los ha hecho con un tiempo de espera. Y si usted se da cuenta, la venida del Señor está cerca. Y usted entiende que está cerca. Pero también nosotros tenemos que ser pacientes en esperar la venida del Señor. Mientras tanto, el Señor dice, practiquen mi palabra. Mientras tanto, dice, congreguen. Mientras tanto, evangelicen.
Mientras tanto, hagan la obra de Dios, porque es la única manera de que nosotros podamos pacientemente fortalecer esa área de la virtud que tenemos. Porque, hermanos, no hay otra cosa que no sea la paciencia que te ayude a acercarte más a Dios. Sé paciente, hermanos. Sé paciente. Mire que dice en el versículo 8, hermanos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Otra vez diciendo este autor que también nosotros como iglesia seamos pacientes y vamos a afirmar nuestros corazones. Estemos seguros de que si el Señor viene mañana, va a encontrar una iglesia sin mancha ni arruga. Estemos seguros de que si el Señor viene mañana, nos encuentre preparados haciendo la obra de Dios. Hermanos, entendamos que si nosotros, que no confundir la paciencia con quedarte sentado en tu casa o quedarte sentado en la iglesia y no hacer nada para Dios. La paciencia es esperar en Dios, así te sucedan un sinfín de cosas, así como le sucedió a Job, al apóstol Pablo. Así te sucedan un sinfín de cosas que van en contra de tu fe. Resiste a eso, hermano. Hay que resistir a eso, pero hay que dar las respuestas como Dios las desea dar a nuestra vida, no como nosotros deseamos, sino como Dios quiere que las demos. Respuestas sabias, respuestas que nos ayuden a hacer frente al pecado, a combatir el pecado. Y no confundamos el combate del pecado con que aplicar solamente nuestras fuerzas vitales, sino tenemos que aplicar la fuerza de Jesucristo, quien actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Y el poder de Dios, hermanos, es tan increíble que hace estas cosas. Pero si tú estás fuera de eso y estás muy lejos de eso y no estás ni haciendo la obra de Dios, no estás ni haciendo tu devocional, no estás ni orando por los que necesitan ser orados, no estás buscando de Dios, hermano, no vas a ejercitar la paciencia. La paciencia estará lejos de ti. Y lo único que pensarás cuando te pasen los momentos de dificultades es cómo resolverlas a tu manera. Seamos pacientes en esperar en Dios y contribuir con el Señor también como creyentes a través de los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son esos ejercicios espirituales? Los frutos del creyente. Veamos frutos. Un creyente sin fruto, hermano, es como una hoja seca en un arbusto, el cual un granjero pasa y si ve a las otras que están dando fruto, pues a estas que están secas las deja de lado. Simplemente las mira, las resguarda y dice, bueno, podemos hacer algo. Pero hermanos, hay un pueblo de Dios que está lleno de frutos y el Señor quiere que este pueblo de Dios traiga frutos a la mies también. En el versículo 9, hermanos, el autor dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Hermanos, hemos llegado hoy en día a las iglesias en las que ya no nos preocupamos de hacer la obra de Dios, sino de ver los defectos de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado que perdemos el tiempo en ver los defectos
o en estar vigilando a cada uno de nosotros. Hermanos, yo no encuentro una parte en la Biblia que te diga, vigila constantemente al creyente. Lo que sí encuentro muchas veces en la Biblia es, por el amor que tienes a Jesucristo, ve y rescata a ese creyente. Por el amor que tienes a Dios, ve y rescata al mundo perdido. Hay muchas veces, hermanos, que dejamos de lado todo eso y nos preocupamos más por llenarnos de riquezas económicas, por llevarnos de jactancias, de orgullos. Y dígame si así vamos a ejercitar la paciencia. Hagámonos un examen interno, hermanos. Pensemos qué es lo que estamos haciendo para Dios. Pensemos cómo estamos trabajando en el ministerio del Señor. La paciencia se ejercita, hermanos. La paciencia se ejercita. Se ejercita haciendo la obra de Dios. De esa manera se ejercita la paciencia. Hermanos, para que no seáis condenados, he aquí, el juez está delante de la puerta. Tenemos que entender que a pesar de todo eso, el Señor está de nuestro lado. El Señor está ahí actuando, intercediendo por nosotros. Nosotros, hermanos, somos instrumentos del Señor. Desde que somos lavados por la sangre de Jesucristo, somos instrumentos del Señor. Pero si tú te dejas moldear por las manos del alfarero, te aseguro que tu vida será más próspera. Tal vez no económicamente, porque el Señor no ha prometido fortuna, riquezas de esta manera o de este tipo. Pero vas a tener algo mucho mejor, una morada con el Señor, preparado allí para recibirte de una buena manera. Preparado allí para recibirte con aplausos. Aquí viene mi hijo. ¿Cómo no? ¿Cómo no esperar ese bello momento que nos diga el Señor, aquí viene mi hijo, aquí viene el que ha hecho mi obra, el que ha sufrido por mí, el que ha esperado en mí con paciencia? No actuando en base a sus principios, sino a mi palabra. Hermanos, así como tenemos afuera el mundo que desea devorar y no soporta que nosotros practiquemos lo que es debido, o que nosotros seamos creyentes, seguidores de Jesucristo, el mundo no acepta. El mundo va a tratar de alejarnos de Dios. El mundo va a tratar de alejarnos de los principios del Señor. El mundo trata día a día cómo destruir tu vida. Va a tratar de 1000 formas cómo destruir tu vida. ¿Usted recuerda la historia de Job? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando decía en ese versículo, en el capítulo 1, que el diablo estaba rodeando el mundo? Te pregunto a ti, hermano, ¿usted cree que hoy en día está rodeando el mundo? La pregunta es obvia, ¿verdad? Pero Job no se dejó seducir por ninguna de esas cosas. Job no se dejó seducir por ninguna de esas cosas y vimos a Job hasta el capítulo 2, permaneciendo en el Señor. Y siempre permaneció en el Señor. Pero hubo un momento en el que Job quiso morirse. Por tanto sufrimiento. Tenía en el corazón el deseo de morirse, el deseo de irse de este mundo. Yo no he visto, hermano,
un creyente que haya sufrido tanto, tanto, tanto como lo hizo Job. Y si usted conoce alguno, hágamelo saber, porque yo no he visto ninguno. Perdió a sus hijas, su familia, perdió su ganado, perdió sus riquezas, perdió su casa. Pero lo que nunca pudo perder es a Dios en su vida. El enemigo nunca podía arrebatar a Dios en su vida. Preguntémonos a nosotros ahora, hermanos, ¿estamos dejándonos llevar o seducir por las cosas de este mundo? Ayer estábamos en una conferencia en el aniversario 51 de la iglesia de La Tinguiña y hablaba un tema muy importante el pastor. La iglesia hoy en día, por causa del enemigo, se está distrayendo. No está poniendo su objetivo en lo que debería ponerlos. Está distrayéndose, hermano. Hermanos, delante del Señor ni tú ni yo tal vez estemos bien. Pero hermanos, el Señor quiere algo para nosotros. El Señor quiere que nosotros salgamos de esas distracciones que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Hermanos, no os jaquéis unos con otros para que no seáis condenados. Ten en cuenta que el juez está delante de la puerta. Ten en cuenta. Versículo 10, hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí va a dar a conocer a uno de esos grandes guerreros que acabé de mencionar. En el versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Has oído de la paciencia de Job? ¿Han oído de la paciencia de Job? Hermanos, así como el diablo estaba rodeando el mundo, pues en un momento oportuno cuando Job estaba disfrutando de sus riquezas, ¿no? De todo lo que tenía una familia grande, tenía riquezas, tenía un lugar cómodo donde vivir, tenía su ganado, tenía todo. ¿Qué le podía faltar a él? Pero en ese momento el diablo intercedió en eso y le dijo a Dios, a ver, Dios le dijo primero, ¿ves a mi siervo Job? ¿Ves? ¿Lo ves cómo está? ¿Cómo me glorifica? ¿Cómo me ama? ¿Ves cómo Job me ama? El Señor se sentía halagado, el Señor se sentía muy, muy contento por eso. Pero de pronto allí actuó el enemigo y le dijo al Señor, sí, maestro, pero ¿y si le quitas todo lo que tiene, te adorará también igual? Si le quitamos estas cosas, ¿te adorará? Ahora, usted pensará, ¿cómo el diablo va a seducir a nuestro Señor? ¿Lo ha pensado, verdad? La historia no es así, hermanos. El Señor siempre tenemos que considerar esto, el Señor es más poderoso que el enemigo. No hay nada más poderoso que el Señor, que Dios. Con su sola presencia espanta al enemigo. Pero en esta ocasión quiso darte algo para que tú entiendas. Y es poner el capítulo 5 de Santiago para hacerte de ejemplo a la iglesia que hoy en día está pasando esto. Por eso el Señor, Dios, permitió eso.
¿Para qué? Para enseñarte hoy en día a que tú también, así como Job, tengas paciencia. Perfecto es la obra de Dios, que hasta su palabra es tan sincronizada y perfecta, y todo a su debido tiempo. Hermanos, el Señor, así como actuó en Job, quería enseñarte que hoy en día, que así como Job permaneció en el Señor, tú también tienes el poder de permanecer en Él. Tú también tienes el poder de no distraerte. Pero ese poder no viene por ti, ese poder viene por el Señor, porque has sido comprado por la sangre de Jesús, su Hijo. El mundo desea afligirnos. Y hermanos, sinceramente, el mundo va a perseguirnos, va a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Nosotros vamos a padecer persecución como la iglesia primitiva. También vamos a padecer persecución. Claro, en tiempos distintos, pero seguimos padeciendo persecución. Claro, ya no hay muertes para cristianos, pero seguimos padeciendo persecución. Pregúntale a algunos misioneros que se encuentran en los países hermano, gracias. Algunos misioneros que se encuentran en los países árabes, por ejemplo. Gracias, hermano, muy amable. Hermano, no pueden distraernos, no pueden actuar o interceder en nombre del Señor, porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 10, 12. El Señor nunca prometió al pueblo de Dios estar tranquilos y que nunca padezcamos persecuciones. Él dijo todo lo contrario. 2 de Timoteo 3, del 10 al 12. Miren lo que dice ahí, hermanos. Por tanto, 2 de Timoteo 3, 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús, en Cristo Jesús, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Todos, absolutamente todos, los que quieran venir piadosamente a Jesucristo, padecerán persecución. El Señor no te ha comprado por su sangre simplemente para que estemos viviendo felices y en armonía, todos gozosamente. El Señor no ha prometido eso, el Señor prometió persecución para la iglesia de Jesús. Y ahí lo dijo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, les hago conocer desde ya, dice Pablo a Timoteo, padecerán persecución. Y vemos cómo hoy en día también los misioneros padecen persecución, hermanos. Ejercitemos también la paciencia a manera de oración por ellas, porque es una manera de ejercitar la espera en Jesucristo. 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22, hermanos.
16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor ya viene. Cuando dice sea anatema, lo que está queriendo decir aquí, usted ya sabrá tal vez, el que no amare al Señor Jesucristo, maldito sea. Maldito sea, porque el Señor ya viene. Hermanos, que cuán importante es tener paciencia en estos tiempos difíciles, en las que encontramos un mundo que quiere día a día acabar con la iglesia de Jesús. Pero hermanos, descansen en el Señor, porque el Señor está pronto en venir. Y en el tiempo que nosotros descansemos en el Señor, ejercitemos ciertas áreas de nuestra vida que está débil. La oración, el servicio a Dios. Ejercitemos también el devocional que debemos hacer, tanto como familia como personal. Ejercitemos todas las formas posibles de glorificar a nuestro Dios, pero ejercitemos así hacerlas, hermanos. El Señor está pronto en venir y seamos pacientes ejercitando ciertas áreas espirituales en las que estamos luchando, en las que estamos más débiles. La impaciencia, hermanos, atrae disciplina y disciplina del Señor. La impaciencia atrae disciplina del Señor. Vamos a ir a Hebreos 12 del 5 al 6. Hebreos 12 del 5 al 6. Amén. Hebreos 12 del 5 al 6, hermanos. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, la impaciencia es un pecado también en la vida del creyente, porque es la demostración de que no puedes esperar la respuesta de Dios en tu vida. Hermanos, como lo comenté en un principio, ya para ir terminando, nosotros, así como fuimos comprados por la sangre de Jesús, también fuimos nosotros rescatados de la condenación del infierno. Y así como fuimos rescatados de la condenación del infierno, nosotros no somos deudores, pero sí tenemos que ejercitar ciertas áreas que van a glorificar al Señor y que te van a ejercitar a ti también y te van a volver un creyente más, no un creyente débil, sino un creyente preparado para cuando venga el Señor a recibirte. Hermanos, así como hemos visto la historia de Job, vamos a ir a Job capítulo 42 y va a enseñar, como último, nos va a enseñar algo muy importante, hermanos. Job capítulo 42. Job capítulo 42, hermanos. Job capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuán hermoso será ese momento en el que nosotros podamos ver visiblemente al Señor, hermanos, en su venida.
No pones por justicia tu mano, porque el Señor hará justicia el momento en el que Él venga aquí, a la tierra, a pagar por los justos, a recogernos a nosotros. Pero también velo como importancia, hermano, porque hay un mundo que sufre sin el Señor. Y para terminar, Efesios 3, 14, 21, hermanos. Efesios 3, 14, 21. Leyendo, dice, leyendo lo cual podéis entender la cual sea mi conocimiento. Perdón, 14, 21. 3, 14, 21. Sí lo tenemos, ahí está. Por esta causa, ¿cómo está esperando la venida del Señor pacientemente? Dice, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nuestro nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Al 21, hermanos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hermanos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Verso 21 y último dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esperemos pacientemente la venida del Señor, hermanos, y ejercitemos las áreas débiles de nuestra vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga.